voy a pasar al tema objeto de esta presentación, que son las debilidades en las contrataciones públicas, y una pregunta: ¿puede la ciencia de la administración hacer algún aporte para su fortalecimiento? Cuando hablo de debilidades de las contrataciones públicas, me refiero a contrataciones que pueden ser de adquisición de bienes, de servicios, contrataciones de obra pública, contratos de todo tipo de contrataciones públicas en donde lo que se ve afectado es el interés público que debe perseguir esa contratación. Como señalaban los profesores brasileros antes, este interés público que se ve camuflado o escondido tras un interés privado subyacente y real. Creo que todos, en una parte dedicados a la actividad académica, estamos en la reflexión teórica del derecho administrativo y del derecho público en general, y también ejercemos una parte operativa, una parte práctica, que puede ser dentro de la función jurisdiccional, de la función legiferante, de la función administrativa. Y allí es donde en muchos casos encontramos una contradicción entre la norma, los aspectos positivos, jurídicos en la administración, y la realidad, la práctica. Fue allí cuando, a través del profesor Moreno, llegó a mí un texto bastante antiguo, un texto del año 1950, que pertenece a Otto Nass. Y voy a leer un muy breve párrafo. Dice: la hora del quehacer práctico es también la de la ciencia de la administración. En efecto, el práctico de la administración experimenta cotidianamente la discrepancia entre la vigente teoría jurídica de la misma y la realidad de su profesión. Ambas discrepan tanto que, si deben coincidir de nuevo, es preciso que reflexionen de un modo realmente radical sobre sus valores fundamentales comunes. Un fundamento sólido para estos valores no puede surgir de ningún sistema de derecho administrativo. Tan solo puede obtenerse una conciencia de los mismos partiendo de la propia administración. Dice Otto Nass en Reforma Administrativa y Ciencia de la Administración, un texto del año 1950. Pero creo yo que tiene una gran vigencia, una gran actualidad, y nos permite, entiendo, realizar una retroalimentación desde una perspectiva sistémica entre lo jurídico, lo normativo, el deber ser, y la práctica y la realidad de la administración, que si van por carriles separados pueden terminar en una elucubración un tanto vaga. Incluso en palabras más fuertes, dice Nieto: las teorías y demás construcciones intelectuales, políticos, sociales, por muy brillantes que parezcan y por mucha erudición que exhiban, cuando no van acompañadas de un análisis empírico, corren el riesgo cierto de ser meras especulaciones frívolas, cuando no temerarias y aún demagógicas. Ese puede ser el desvío de la teoría. Y por otro lado, una práctica sin reflexión, una práctica sin la guía del saber teórico, de la doctrina, termina siendo quizás algo rutinario y muchas veces ineficiente, que es otra de las debilidades de las contrataciones. Entonces, en este marco, empecé a reflexionar en la práctica, en lo cotidiano, en lo que dice Otto Nass, que nutre a la esencia de la administración. Y en esta práctica propia encontré tres momentos en donde las contrataciones públicas pueden verse debilitadas, que voy a exponer muy brevemente. Son tres hitos en donde quizás los controles, el compliance, el control interno, las auditorías, y no solo ex post, sino también concomitantes, pueden fortalecer las contrataciones públicas y con ello fortalecer el accionar de la administración y, en definitiva, el beneficio en el interés público que se persigue. El primero de los puntos que encontré como debilidad lo he titulado
hecha la trampa, hecha la ley. Normalmente lo conocemos este adagio al revés, hecha la ley, hecha la trampa. Es muy antiguo, los romanos lo llamaban inventa leyes, inventa fraude, o sea que tiene una larga tradición en la humanidad. Ahora, esto es al revés, es decir, no se trata de la creación de una norma general, de una norma abstracta, que es lo que conocemos como ley, la cual luego es incumplida, sino justamente de la realización de una norma dirigida a obtener un beneficio, unas costos, un beneficio que no es el del interés público, sino un beneficio privado. Esto lo podemos ver en las contrataciones cuando los pliegos están redactados de un modo tal que están persiguiendo una finalidad específica, una finalidad, vuelvo a decir, que no tiene que ver con el interés público y que no va a estar garantizando, sí bajo una forma camuflada, ¿no? Como ese lobo que saltaba camuflado, pero en verdad ese pliego que formalmente es correcto está dirigido, que eso muchas veces lo podemos detectar, pero también aparecen otras posibilidades en esto de hacer la trampa primeramente, y es, por ejemplo, en establecer plazos para la presentación de las ofertas exiguos, plazos que no resultan materialmente posibles en un ámbito de concurrencia sana y de participación adecuada, sino en una situación que podemos ya designar como irregular. Otra posibilidad podemos detectarla en una potestad dentro de las facultades exorbitantes de la administración, que es dejar sin efecto un procedimiento licitatorio, pero hacerlo sin un fundamento. Entonces, si bien está esa potestad discrecional, al carecer de un fundamento real, se transforma en un acto arbitrario y que, como señalaba Ariel, muchas veces no trasciende hacia el poder que puede controlar esto, que es el órgano jurisdiccional, por diversos motivos que tienen que ver con los engranajes de la administración, los oferentes o las empresas que participan y que muchas veces prefieren mantener ese statu quo a hacer un planteo jurisdiccional que puede ser muy lento, muy costoso, con resultados inciertos y que en definitiva no resultan eficientes. El otro hito o momento donde podemos encontrar debilidades en las contrataciones públicas radica en el abuso de la excepción. Sabemos que el principio general para la selección de los co-contratantes de la administración es la licitación pública. Ahora bien, este principio general encuentra en las normativas tanto de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en general de todos los ordenamientos, excepciones que plantean la contratación directa. Hay diversos tipos de excepciones, pero yo me quiero detener en tres de ellos, que son quizás los que ofrecen mayor posibilidad de desvío del interés público al interés privado. La urgencia, la especialidad y la exclusividad. Vuelvo a decir, hay 10 supuestos de excepción de contratación directa, que no son contrataciones directas, por supuesto, donde se elige directamente al contratante, sino que se deben cumplir una serie de pasos procedimentales, pero restringidos respecto al principio general de la licitación pública con la concurrencia abierta. En el caso de la urgencia, bueno, por supuesto, debe fundarse los motivos por los cuales está la urgencia, pero ahí ya vamos a entrar en la situación en donde una determinada área de la administración solicita esa contratación en razones de urgencia. Y yo creo que hay que ir un poco antes para prevenir esta situación. Y eso se hace, entre otras cosas, haciendo efectivamente real el plan anual de compras. El plan anual de compras que está previsto en las legislaciones, en donde las áreas deben, con antelación al ejercicio
de qué se trate, señalar cuáles van a ser las compras, cuáles son las necesidades. Tiene que ver también con el presupuesto, pero tomar al presupuesto y al plan anual de compras como una verdadera herramienta de gestión y no como una mera cuestión formal a cumplir y que luego quedará guardada en un cajón. Necesitamos que sea verdaderamente una herramienta de gestión, tanto el presupuesto, que es la primordial, pero también el plan anual de compras, de modo tal que al tener planificadas adecuadamente las compras que se van a realizar a lo largo del ejercicio presupuestario, es decir, a lo largo del año, podamos evitar estas situaciones de urgencia o destinarlas a las que verdaderamente son situaciones de urgencia y que por eso están previstas como excepción en la norma. Otro de los puntos que ofrece posibilidad de situaciones dudosas es la contratación por especialidad. En la contratación por especialidad se evita el llamado a una licitación pública, una concurrencia amplia, y se contrata directamente a una persona por su especialidad técnica, científica, artística. En este caso, y para garantizar que efectivamente ese sea la situación prevista en la norma se vea reflejada en la realidad, tenemos que partir, en primer lugar, del carácter restrictivo de este tipo de contrataciones y, en segundo lugar, de un fundamento técnico con informes técnicos de las distintas áreas que den cuenta verdaderamente del carácter especial que detenta esa persona por la cual va a ser contratada en forma directa. Y, a su vez, que asuma la responsabilidad personal quien es contratado por su especialidad. El tercer punto que podemos encontrar dentro de las situaciones de excepción al régimen general de la licitación pública es la contratación por exclusividad. Aquí, a diferencia de la especialidad, no se contrata directamente por un saber técnico, sino porque esa persona humana, persona jurídica, tiene un derecho especial sobre el objeto de la contratación. Nuevamente, el criterio debe ser restrictivo, debe acreditarse este derecho especial, esta prerrogativa que tiene ese sujeto sobre el objeto de la contratación y, además, dejar acreditado que no hay sustitutos válidos sobre esa especialidad, porque es cierto que alguien puede tener un derecho especial sobre alguna cuestión, pero puede haber sustitutos válidos. Todos esos puntos deben ser acreditados y no meramente señalar esta persona jurídica o que fuera tiene una especialidad o una exclusividad. Y finalmente, el otro punto, sobre otros varios posibles, en donde podemos encontrar debilidades en la contratación, no tiene que ver con la gestación del procedimiento de selección del co-contratante, sino en el momento de la ejecución del contrato. Ya tenemos hecho el procedimiento de selección, hay un adjudicatario y ha comenzado a prestar los servicios. El momento, entonces, importante a tener en cuenta es cuando se va a emitir el parte de recepción definitiva, el PRD. El parte de recepción definitiva es el instrumento que acredita la efectiva prestación del servicio o la entrega de los bienes. Aquí hay que extremar los controles, entonces hablamos de un ambiente de control, de un control interno, de controles cruzados, y yo por lo menos creo que es importante hacerlo en 3 niveles. En un primer nivel, vinculado a quién va a ser el que reciba esos bienes o que reciba el servicio directamente. Un segundo nivel de un superior técnico que mediante un informe avale y certifique que efectivamente los servicios fueron prestados adecuadamente. Y un tercer nivel ya de la efectiva emisión del parte de recepción definitiva. Bueno, como corolario, como breve conclusión, y que va un poco en línea a todo lo que estamos viendo,
las causas o los motivos por los cuales podemos llegar a estas debilidades en las contrataciones pueden ser variadas. Sí, puede haber un motivo espurio, un motivo de corrupción, pero también puede haber motivos no vinculados a la corrupción, sino a la ineficiencia, a veces dotados en un excesivo celo por la gestión, por resolver, por dar una respuesta pronta, también por temor a no aparecer como quien pone palos en la rueda, como quien con el derecho o con las normas traba o hace que la gestión se vuelva lenta y que no llegue. Pero en ambos casos, sea por motivos ilícitos o por motivos de ineficiencia, estamos conspirando contra la efectiva concreción del interés público. Entonces, y volviendo a si la ciencia de la administración tiene alguna respuesta, yo creo que sí. Y esa respuesta puede darse en un feedback o retroalimentación entre el saber teórico que desarrollamos con la investigación, con las clases en las universidades, y el saber práctico que podemos desarrollar en un juzgado, en la administración, en el Poder Legislativo. Del ensamble de ambos saberes y del enriquecimiento mutuo quizás aparezca alguna respuesta. Muchas gracias.